Claro, todo esto es historia y es muy interesante. Yo creo además que el saber es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, si uno cree que el saber es un fin en sí mismo, hay que aplicarlo. Que aunque yo acabar aquí, oye, pues ya es estudiar esto tiene su interés, ¿no? Aunque no saquemos ninguna consideración práctica. Pero si encima podemos intentar sacar consideraciones prácticas, o por lo menos abrir debates, plantear preguntas a la luz de estas características, yo creo que mejor aún, ¿no? Y sobre todo intentando conectar también con la descripción de estas jornadas, de estos encuentros eleusinos. Y yo la pregunta principal que me haría es la siguiente. ¿Por qué existe una tendencia humana, ya sé que no es universal, pero ha sido sistemática, ha sido sostenida, a pensar que se va a dar un final inminente? ¿Por qué hay esta tendencia humana a creer que el mundo va a acabarse pronto? Porque no hace falta aludir al famoso milenarismo en el año 1000, todo lo que ocurrió, o Joaquín de Fiore y estos personajes fascinantes que hubo en la Edad Media, sino, incluso aquí lo hemos visto durante la pandemia, los primeros artículos, ¿no? Cuando empezó el confinamiento, etcétera, era, bueno, algunos es que parecía, incluso recuerdo un ministro que hablando sobre cuál iba a ser el plan de organización de las universidades, el curso siguiente, dice, obviamente lo dijo en tono jocoso, no dijo, si el mundo no se ha acabado, ¿no? O sea, era como, esta tendencia humana a pensar que el mundo va a acabar, ¿no? Que hay un final inminente. No universal, incluso a veces puede parecer minoritaria, pero sí ha existido y en todas las épocas encontramos grupos, gente que afirma directa o indirectamente que el mundo se va a acabar. ¿Por qué? Repito que esto ya está en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, ya habla de la venida inminente del reino. Problema, que el reino no viene, el mundo no se acaba, entonces a ver qué hacemos. Tenemos que organizarnos. ¿Por qué esta inclinación a lo apocalíptico? A lo apocalíptico en muchísimos casos, incluso ahora, evidentemente es también un sistema de protección. El miedo tiene una razón evolutiva clarísima, es un mecanismo de protección muy importante, ¿no? Incluso, por ejemplo, todas las predicciones apocalípticas durante la guerra, bueno, la carrera nuclear, y ahora estamos en un contexto parecido, tristemente, tuvieron quizá como aspecto positivo que se generó una conciencia de los peligros de las armas nucleares, una conciencia no solo entre las mentes más iluminadas, entre los grandes científicos, los grandes filósofos, sino también entre toda la población, ¿no? O sea que a veces quizá esa inclinación a lo apocalíptico es un mecanismo de protección muy útil. A veces es bueno exagerar para proteger lo que tenemos y para protegernos frente a los posibles riesgos. Pero bueno, es una pregunta que yo me planteo, ¿no? ¿Por qué ese miedo, a veces tan hiperbólico, a creer que el mundo se va a acabar? De hecho, ¿qué nos dice la ciencia, ¿no?, sobre ese final del mundo? Bueno, esto se puede además calcular, ¿no? Física, es química. Al Sol le quedan unos 5.000 millones de años. Entonces, todavía, hasta dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol va a seguir produciendo energía, y esa energía es la base de todos los ciclos naturales y, por supuesto, del ciclo de la vida que tenemos en la Tierra, ¿no? Sin la luz solar no habría fotosíntesis, sin fotosíntesis no habría todo. Es decir, quedan unos 5.000 millones de años de vida activa para el Sol. Esto, pues, ya me dirás, a efectos prácticos es una eternidad, ¿no? Es verdad que es aproximadamente 1/3 de la edad que tiene el universo, pero es que es tanto tiempo que, bueno, no nos preocupa, ¿no?, eso. Y además, yo de aquí extraigo otra característica muy importante, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado la humanidad para pasar de, efectivamente, tener miedo a qué va a ocurrir, y miedo a la naturaleza, miedo al mundo, a ser capaces, y esto es una cosa que logró la física en el siglo XX, que es comprender por qué brilla el Sol? O sea, yo estoy seguro de que el hombre desde la prehistoria miraba las estrellas y se planteaba por qué brillan las estrellas, ¿no? Y en su autobiografía, Bertrand Russell dice: yo siempre quise saber por qué brillan las estrellas. Pues lo sabemos. Esto, se aplicando en el fondo a igual a mc cuadrado, podemos calcular por qué brillan las estrellas. Podemos saberlo y calcularlo, ¿no? Hoy entendemos por qué brillan las estrellas, por qué se produce la energía, por qué el mundo funciona como funciona. Es un triunfo de la mente humana. Y la comprensión es el antídoto contra el miedo, ¿no? Cuando comprendemos una situación, en cierto sentido nos libera del miedo. Pero aún así, la tendencia al apocalipsis sigue en la mente humana. Evidentemente, nuestro mundo, que no el mundo,
O sea, el mundo no se va a acabar. Nuestro mundo, claro que puede acabar por causas humanas, por supuesto. Puede acabar por irresponsabilidad humana. De ahí la importancia de estudiar lo que últimamente se llaman los riesgos existenciales. Ya sé que suena un poco, quizá, pretencioso, pero bueno, en estos casos yo creo que es bueno ser pretencioso. En concreto, hay ahí una foto de un gran físico, astrofísico, británico, que es Lord Martin Rees, que es profesor de Cambridge, ha sido el astrónomo real de Su Majestad en Inglaterra, estos títulos que les gustan a los ingleses, y presidente de la Royal Society. Eminente físico, pero que ha creado en Cambridge el Centro para el Estudio de los Riesgos Existenciales, que es un centro interdisciplinar. Porque al final es cierto que, si bien el mundo en el sentido material, natural, no se va a acabar, es decir, aquí, por física es prácticamente imposible, sin embargo el mundo humano puede acabarse. Curiosamente, cuando la humanidad tenía esa mentalidad apocalíptica, que nos parece tan exagerada, el ser humano no tenía poder para destruir su mundo. No teníamos ese poder. Ahora sí lo tenemos. Y ahora es cuando más necesario es el debate sobre los riesgos existenciales de la humanidad, no lo que nos afecta a la humanidad como un todo. Y esta es una cuestión filosófica también. La necesidad que hay ahora mismo, quizá más que nunca, de pensar más allá de nuestros intereses particulares, de nuestros sistemas de pensamiento particular. Incluso podríamos hablar de nuestras disciplinas particulares. De hecho, es curioso que en este centro, por ejemplo, hay físicos, hay filósofos, hay historiadores, hay personas de trayectorias muy diversas. Pero al final, siempre en estos discursos es importante, yo creo, insistir no en el miedo, aunque el miedo, repito, es una herramienta muy poderosa, sino también hacer un cierto canto idealista, que es un poco lo que quiero hacer en estos últimos minutos, a la característica que me parece la característica más definitoria de la especie humana. No es exclusiva de la especie humana, pero yo creo que es lo que nos hace humanos más que nada, que es la creatividad humana, la capacidad que tenemos no ya de inventar, sino de pensar lo nuevo. Y no ya de adaptarnos al mundo, sino de adaptar el mundo a nosotros. Y esta es la gran característica que tenemos los humanos, ¿no? El resto de las especies tienen que adaptarse al mundo, porque si no están adaptadas no sobreviven. Los seres humanos, gracias a la creatividad, que en el fondo es la inteligencia capaz de explorar lo nuevo, es capaz de adaptar el mundo a sí mismo. Ya no es rehén solo de las fuerzas de la selección natural, sino que es capaz de añadir una nueva fuerza, ¿no? Que es la fuerza del ingenio humano. Y al final la creatividad, ¿qué es? La creatividad es la imaginación. Por tanto, ¿qué es lo que nos hace humanos? La capacidad extraordinaria que tenemos de imaginar. Y fijaos, esta imagen que veis aquí a mí me parece fascinante. Yo la primera vez que lo leí me quedé asombrado. Es el hombre león de Stadel. Es una talla, una especie de escultura del Auriñaciense hace unos 35.000 años, en el Paleolítico Superior. Fijaos que cuando no se había inventado la escritura, cuando no estaba inventada la agricultura, cuando era en el Paleolítico, es decir, cuando vivíamos prácticamente en clanes, ¿no? Pero sí empezamos ya a pintar, ¿verdad? Las pinturas rupestres, ese movimiento fascinante, ¿no? a la contemplación estética. Por más que en su momento tuvieran un significado ritual, ya la capacidad que ha tenido el ser humano de abstraer. Esta figura es un hombre león, es una quimera. Cabeza de león, cuerpo de hombre. A nosotros nos puede resultar algo trivial, pero es la primera evidencia que tenemos de imaginación contrafáctica, que es la parte más fascinante de la imaginación humana, que es cuando imaginamos los opuestos, los contrarios, y los unimos. Un león y un hombre son distintos. A priori, ¿cómo vas a unir un león y un hombre? Dices, bueno, en la mitología, claro, sí, la mitología posterior está llena de quimeras, pero esta es la primera evidencia que tenemos de el ser humano imaginándose cómo cosas distintas serían si se unieran. Y claro, la capacidad que tiene la mente humana de imaginar, de plantearse lo contrafáctico, la idea de mundos posibles en el fondo, ¿cómo sería esto si lo que los teólogos llamaban la ciencia media famosa, ¿no? Del conocimiento de Dios, el padre Molina, ¿no? etc. Bueno, apliquémoslo ahora ya no en términos teológicos, sino en términos naturalistas o como queramos, lo distinto, ¿no? Eso es la gran característica que tenemos los seres humanos. Frente a la tentación, que es la otra fuerza en pugna, que tenemos a veces los seres humanos de pensar que las cosas son necesarias, que no tienen solución, que no hay otra alternativa, que es inexorable. Son dos fuerzas en pugna, ¿no?
pensar que no hay remedio, que las cosas están abocadas a ser así, no hay solución, o la imaginación y también plantearse alternativas, lo contrafáctico. Y claro, al final, ¿qué es lo que nos ha hecho humanos? Pues decíamos, la imaginación, ¿no? Y la imaginación desemboca en conciencia y en conocimiento, ¿no? En la capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar. Eso me acuerdo una vez en una conferencia, le dije era un famoso neurocientífico francés, yo le admiro mucho, el profesor Jean-Pierre Changé, profesor en Collège de France, yo creo que es uno de los mejores neurocientíficos, y yo le pregunté, ¿cuál es el origen de las categorías? Claro, neurológicamente, ¿cómo el origen de las categorías lógicas, ¿no? Verdadero y falso, ¿cómo está eso instanciado en el cerebro? Y me dijo, c'est l'imaginación, ¿no? Me decía, c'est l'imaginación, todo viene de la imaginación. Pero, claro, y ahora lo que la ciencia va a tener que esclarecer cada vez más es de dónde viene la capacidad humana de imaginar tanto, ¿no? Eso es algo asombroso. Y al final somos humanos por eso, por conciencia y conocimiento. Gracias a eso hemos progresado, es evidente. Y gracias a eso hemos podido concebir alternativas cuando parecía que la humanidad no había otra salida, no había remedio, no había... pero este progreso, y yo creo que es casi una enseñanza, una ley de hierro, casi una enseñanza de la historia, es que aunque visto en retrospectiva nos parezca que la humanidad ha progresado de manera lineal, y que estaba claro, dice, bueno, pues evidentemente primero se tiene que inventar, o bueno, escoger, llamémoslo como queramos, la agricultura, la ganadería, luego surgen los estados, luego la escritura. Nos parece que hay una narrativa lineal porque a posteriori todo parece claro, lógico, límpido, ¿no? Inexorable. Pero si uno analiza más en detalle la historia, una lección es que el progreso nunca ha estado garantizado. O sea, en cada momento la humanidad siempre se ha enfrentado a la posibilidad de no progresar, o de retroceder o de estancarse, o incluso de destruirse. Eso es constante. Y esto es una enseñanza, ¿no? No dar nunca por garantizado el progreso. Por eso quizá tener esos dos tipos de mentalidades, que a veces incluso se encarnan en tipos psicológicos, ¿no? De individuos más propensos al idealismo, al optimismo, a pensar que efectivamente la humanidad va a encontrar un remedio para todo, vamos a progresar, y otros más al escepticismo, al pesimismo, al final son necesarios ambos tipos de pensamiento, ¿no? Porque son los que nos hacen avanzar con cautela, ¿no? Con precaución. Esta frase de George Bernard Shaw, ¿no? El optimista y el pesimista son ambos necesarios. El optimista inventa el avión y el pesimista inventa el paracaídas. Pues entonces, evidentemente, necesitas ambos tipos de pensamiento, ¿no? El progreso nunca ha estado garantizado. Siempre la humanidad se ha enfrentado a esa lucha constante contra la inercia, contra el miedo y contra la involución. Y una enseñanza también fundamental de la ciencia, y esta es la gran aportación de Darwin, evidentemente, es que al final la humanidad es una rama más del árbol de la vida. Cuando uno ve las famosas imágenes de la evolución, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, parece que hay un progreso, ¿no? Y que la evolución, la gente piensa, la evolución igual a progreso. No es verdad. La evolución biológica no significa progreso, en el sentido de ascenso a formas más complejas, no es verdad. La evolución no implica ascenso a la complejidad. De hecho, están documentadas regresiones a formas más simples. La evolución simplemente es supervivencia, es decir, adaptabilidad a un ecosistema. Y a veces el más complejo no es el que está mejor adaptado. ¿Qué ocurre? Que es más probable que si eres más complejo tengas más flexibilidad, más resortes, más capacidad de adaptación. Pero la evolución biológica no implica ascender, progresar hacia formas más complejas. Una amiba lleva casi 3.000 millones de años y no necesita de evolucionar. Se ha quedado y no le va mal, porque lleva 3.000 millones de años. Que en el caso de la especie humana, efectivamente, la única especie que ha quedado, que es el Homo sapiens sapiens, tenga un cerebro más complejo que las anteriores, no significa que la evolución nos lleve inexorablemente hacia el progreso. Tampoco la historia. Si uno mira la historia de la humanidad, tras la caída del Imperio Romano, lo que vino fue mejor que el Imperio Romano en Occidente. Pues yo creo que no. Es decir, evidentemente no hubo hasta prácticamente el siglo, la Baja Edad Media y luego el Renacimiento, no hay una recuperación, ¿no? O sea que no está garantizado el progreso y la propia evolución no hace a las especies progresar.
Simplemente a la evolución lo único que le interesa es que te reproduzcas. Entonces, los que han nacido con mejores características han sido afortunados y van a ser seleccionados, el resto no. Así de cruda es la naturaleza, frente a ciertas idealizaciones de la naturaleza que a veces hacemos. Somos un momento transitorio. Cuando uno mira la historia del género Homo, es fascinante que hace aproximadamente 30.000, 40.000 años había varias especies humanas. Todos los que estamos aquí somos Homo sapiens, pero podríamos encontrarnos un neandertal, si estuviéramos en la zona de Indonesia, un hombre de flor, eran los hobbits famosos, estos especies de pigmeos. Había más especies humanas y ellas han desaparecido. Imaginaos que un neandertal hubiera creído que él era la cumbre de la evolución y que no iba a venir nada mejor que él y que entonces ya estaba garantizada su permanencia. No. Nos puede pasar perfectamente lo mismo que a un neandertal o que a un hombre de flor o que a un denisoriano, que a un erectus. Somos un momento transitorio. No importamos a la naturaleza. La naturaleza funciona con ciclos de creación-destrucción. Aparición, extinción. Esto es casi como el mito hindú de Brahma, Vishnu, Shiva, ¿no? Te lo voy a contar aquí estando Fernando al lado. Siempre nos asomamos al abismo. Estamos ante esas fuerzas. Y evidentemente, ¿qué es lo que podemos hacer ante ello? Al final, ¿qué significa el progreso humano, se podría decir? ¿Cuál es la característica central en la que desemboca el progreso humano? Personalmente, yo lo que creo es que el progreso humano es lo que se traduce en libertad, en ser más libres. Saber más, por ejemplo, porque nos hace más libres, ¿no? Tener una mejor tecnología nos libera de las fuerzas de la naturaleza que son muchas veces o casi siempre opresivas. Ser más libres. Pero evidentemente la libertad no es tal, en un ser racional no es tal sin la responsabilidad. Y aquí entra una característica central de la mente humana que no siempre usamos y que a veces olvidamos. La anticipación. La anticipación, que está relacionada con la imaginación. Nos anticipamos porque tenemos imaginación y podemos pensar en escenarios alternativos. Y esta es la gran disyuntiva, la gran asimetría que a mi juicio existe siempre en la mente humana, ¿no? Cada vez podemos hacer más, pero no siempre somos conscientes de las consecuencias de lo que podemos hacer. Esta asimetría entre lo que podemos hacer y la conciencia en torno a los efectos de lo que podemos hacer. Y ahí entra la anticipación, que es un tipo de reflexión. Reflexionar exige pensar en los fines, no solo en los medios, no solo en el cómo, sino en el para qué. Y aquí es donde yo creo que es tan importante, y por eso este tipo de encuentros, encuentros similares, ¿no? Donde no se habla solo desde el punto de vista científico y técnico, que es muy importante, ¿no? Porque al final la ciencia nos explica cómo funciona el mundo, sino la perspectiva filosófica, humanística, ¿para qué lo que podemos hacer? ¿Para qué? No solo los medios, no solo los mecanismos, sino la finalidad, el propósito, el para qué. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los retos que tenemos como especie y los riesgos existenciales exigen pensar no solo desde la óptica de los medios, sino también desde la óptica del para qué. Para intentar superar esa asimetría que existe entre el poder que tiene el ser humano y la conciencia en torno a las consecuencias de lo que podemos hacer. Que es lo terrible que ha ocurrido con las armas nucleares y que yo ahora creo que el gran reto en esto va a ser la inteligencia artificial, evidentemente. Porque lo que ahora vamos a poder hacer con inteligencia artificial, cuando hablas con los que trabajan en ese ámbito, es desbordante, abrumador e inquietante en muchos aspectos. Y sin una reflexión ética, el peligro es que esto no se puede dejar solo a un técnico, porque no es algo neutro, es algo que exige una reflexión. Y al final se trata de nada nos va a servir la inteligencia artificial si no nos hace más libres. Igual la esencia del progreso humano. Esta asimetría, ¿no?, entre el poder hacer y la conciencia, o en el fondo también entre nuestro desarrollo intelectual, técnico, y también la percepción de las consecuencias, de a dónde nos lleva todo esto. Por ejemplo, los conocimientos científicos, lo que podemos manipular, lo que podemos hacer, pero ¿a qué consecuencias nos lleva todo esto, ¿no? Dicotomía entre poder y valor, o entre medios y fines. Y es curioso porque la evolución biológica es sumamente eficiente, ¿no? Pero la evolución, que es tan eficiente en tantas cosas, ni la cultura, que tanto ha enriquecido el espíritu humano, la mente humana, que al final es algo tan enormemente plástico, ¿no? La autoevolución nos ha dotado de una mente muy plástica, cerebro muy plástico y de una mente muy plástica que nos permite adaptarnos
con gran flexibilidad, pero ni la evolución ni la cultura han superado esta falla que hay en el ser humano entre la capacidad que tenemos de saber más y de hacer más y la conciencia sobre sus efectos. Es curioso porque lo más eficiente hubiera sido que la evolución nos lo hubiera dado ya resuelto, pero no nos lo ha dado resuelto. Tenemos que resolverlo nosotros. Es decir, que al hacernos o al permitir la evolución, no estoy diciendo que la evolución nos haya hecho libres, no voy a entrar en el debate filosófico sobre la libertad. De hecho, acabo de escribir un libro, se llama El sentido de la libertad, que justo sobre el problema de la libertad desde la neurociencia, etc. Es evidente que la evolución lo que nos ha dado es un cerebro tan plástico que nosotros nos podemos considerar libres, ¿no? O por lo menos tenemos más margen de maniobra, más grados de libertad que otras especies. Pero al hacernos libres, nos asomamos también a un abismo, el abismo de ¿para qué usamos esta libertad? Y la evolución no lo ha reconciliado. A lo mejor es que no se puede reconciliar, pero desde luego la evolución no lo ha hecho. Y la cultura tampoco. Cada época y cada cultura ha tenido que estar enseñándonos a cómo armonizar ambas dimensiones, ¿no? Esto es... Bien, y ya con esto acabo, que es muy utópico. Quiero ser muy idealista, utópico, como estamos aquí en Ávila, además la cuna de Santa Teresa, nuestra gran mística, y en esta ciudad alejados casi del mundanal ruido. Quiero ser muy, muy utópico, ¿no? Esto es un canto muy idealista, pero bueno, seamos idealistas, ¿no? Decía el filósofo Walter Benjamin, decía, la utopía es motor de la historia. No siempre, pero en muchas ocasiones sí, ¿no? ¿Podría alguien decir, bien, es que la naturaleza del progreso humano es dialéctica? Para progresar tiene que haber oposición, tesis, antítesis. Para progresar tienes que enfrentarte, para progresar en el bien tienes que enfrentarte a la posibilidad de mal. Sería algo dialéctico, ¿no? Para crear tienes que enfrentarte a la posibilidad de destruir, lo que el famoso economista Schumpeter llamaba la destrucción creativa, ¿no? Por ejemplo, en el sistema capitalista. Vamos a pensar de otra manera, no dialéctica, sino armónica. Imaginémonos que, aunque efectivamente el desarrollo de la humanidad ha sido dialéctico y por tanto contradictorio, admiramos la grandeza de Roma. Roma fue una civilización deslumbrante, fastuosa. Pero ¿sobre cuánto sufrimiento se sostuvo la grandeza de Roma? ¿Cuánta gente, cuántos esclavos, cuántos hombres, cuántas mujeres, Yo admiro Egipto, ¿no? Estudié egiptología, he ido... Y yo siempre a veces pienso, ¿no? Cuánto dolor para construir la gran pirámide, ¿verdad? El sueño de eternidad de un faraón. No nos acordamos, ¿no?, de esas víctimas. Claro, el progreso ha sido... Pero, por otra parte, ¿cuál era la alternativa? No tener civilización, no... ¿Cuál era la alternativa? A lo mejor es que no la había. El progreso humano ha sido contradictorio y dialéctico. Para progresar, quizá inexorablemente ha sido una fatalidad que hemos tenido los seres humanos, ha habido que destruir y crear y causar sufrimiento. Si no, no habríamos hecho nada, nos habríamos quedado quizá en una especie de Arcadia. No podemos, evidentemente, olvidar a las víctimas ni esconder la oscuridad que a veces subyace a tanta luz. Civilización y barbarie se dan la mano, ¿no? Ya lo dijo Walter Benjamin. Detrás de todo documento de civilización hay uno de barbarie. Roma, o aquí cuando vemos las grandes obras de la civilización, cuánta injusticia, cuánto dolor. Pero vamos a plantearnos dos cuestiones. Primero, si podría haber sido de otra manera, y segundo, si a partir de ahora podrá ser de otra manera. A la primera pregunta quizá la respuesta sea fatalista. A lo mejor es que en épocas anteriores del desarrollo humano no había alternativa. Esto, por ejemplo, a mí me abrió mucho... Yo no sé mucho de economía. Bueno, me gusta... Cuando yo estuve en Estados Unidos, 2 años, yo hice muchos amigos que hacían el doctorado en economía. Y en las discusiones, así en las sobremesas, tal, me di cuenta de que mis conocimientos de economía tendían a cero y que estaban eran muy prejuiciosos, eran más de brocha gorda, ¿no? Entonces yo le pedí a un amigo, estaba haciendo doctorado en economía, digo, mira, ¿qué obras fundamentales hay que leer de los clásicos de economía? Tal, y vamos a discutir de economía, quiero aprender, ¿no? Y claro, por ejemplo, el tema de la desigualdad, me decía, no, si es que esto ya lo demostró Kuznets, que era un premio Nobel de Economía, Simón Kuznets. Al principio, para desarrollarte, inevitablemente va a aumentar la desigualdad. Pero luego, cuando ya te desarrollas más, la desigualdad baja. O sea, es casi una ley, no sé si ley, no creo que haya leyes en economía como hay leyes en física, ¿no? Pero bueno, una tendencia, podríamos decir. Pues puede ser que efectivamente para desarrollarnos tengamos que tolerar grados de desigualdad al principio y luego ya el propio desarrollo los vaya eliminando. Pues a lo mejor para que la humanidad se hubiera desarrollado, al inicio tuvimos que tolerar injusticia incluso a veces macabra y terrorífica, y despotismo.
Bien, no tengo la respuesta, esto habría que dejarlo, no porque tampoco conozco la naturaleza humana ni las leyes del progreso con tanta profundidad como para responder. Pero la segunda pregunta, a partir de ahora podría ser de otra manera. Podríamos progresar sin destruir, de manera armónica. Parménides versus Heráclito, ¿no? Heráclito el pensador dialéctico, pues Parménides el pensador armónico. Esa ambigüedad inherente al progreso podría ser de otra manera, donde ya no haya tensión entre creación y destrucción. ¿Por qué no? ¿Por qué no concebir un florecimiento de la especie humana y un progreso que ya no necesite ese polo de antítesis? Ese famoso movimiento de Hegel, de tesis, antítesis, síntesis. Pues no, que la propia tesis, por su íntimo poder, por esa especie de autodesarrollo, nos lleve a progresar sin necesidad de asomarnos a esa contradicción, a ese abismo. Claro, una afirmación sin negación. La síntesis que nace solo de la tesis, sin concurso de la antítesis. Fuente de sí mismo, ¿no? El progreso sería fuente de sí mismo. Ya no brotaría de la tenaz oposición entre los contrarios. Evidentemente, esto es una utopía, por supuesto. Pero el pensamiento utópico, en cierto sentido la apocalíptica judía también tenía su elemento utópico, es muy revelador porque nos obliga a llevar al pensamiento al límite. Y es en el límite del pensamiento donde descubrimos las auténticas posibilidades del pensamiento. Evidentemente, ese escenario utópico solo sería posible si la libertad no encontrara más limitación que ella misma, para crear ella misma su destino. Y esta ya es la última diapositiva. Esta afirmación, casi esta proclama optimista, idealista, no me cabe duda de que en el futuro, y ya sé que con el escenario en el que estamos, no me extraña que hayáis elegido el tema de lo apocalíptico, pandemia, guerra en Ucrania, ahora un nuevo virus que ha venido, tal. Esto parece espantoso, terrible. Yo me acuerdo, no me lo terminé, pero sí empecé a leerme en su momento el libro de Steven Pinker, este psicólogo americano, The Better Angels of Our Nature, en inglés creo que era Los Mejores Ángeles de... No me acuerdo cuál es la traducción en castellano. Y dices, qué anticipación, ¿eh? Si lo hubiera escrito ahora, porque dices, lo escribes, creo que era 2017 o 2018 y todo lo que ha venido después es como para hacer un capto optimista, ¿no? Parece que ha sido lo contrario a lo que él esperaba, ¿no? Y hoy hay esa atmósfera escéptica, pesimista, fatalista, de que la humanidad cada vez va peor, vamos a vivir peor que las generaciones anteriores. Y claro, quiero hacer ese canto optimista. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza. Es un avance prácticamente, no es lineal, pero casi lineal. Sabemos más, entendemos mejor el funcionamiento de la naturaleza. Y yo creo, y esto es un canto al optimismo, y lo detectas en conferencias, que hoy en día hay más conciencia, incluso entre los propios científicos, de la necesidad de tener debates éticos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué uso daremos a la inteligencia artificial? Y yo pienso, hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, a lo que viene, la revolución que viene, la de las máquinas inteligentes. Porque ahora lo que tenemos no son, esto no sé, cuando lo hablas con expertos en inteligencia artificial, lo que ahora tenemos no es inteligencia artificial, no es algo, es un sucedáneo. Pero cuando quizá en un futuro tengamos inteligencia artificial fuerte, real, yo no lo veo como una amenaza para la humanidad, sino como una bendición para la humanidad. ¿Por qué? Porque máquinas más inteligentes nos ayudan a producir más y mejor y a distribuir mejor el conocimiento y la riqueza. El trabajo ya no será la maldición de muchos para beneficio de pocos, que es lo que ha sido históricamente el trabajo, sino el derecho y la bendición de todos, capaces de desarrollar libremente sus talentos. Cuando leemos a grandes filósofos, por ejemplo Marx, él decía es que en la sociedad utópica cada uno debería poder desarrollarse libremente. Eso en una sociedad actual es imposible, evidentemente, porque a veces tú tienes que trabajar en cosas que no te gustan. ¿Por qué no soñar con que algún día lograremos progresar no mediante la competencia y el enfrentamiento? Lo utópico versus lo apocalíptico. Y quizá es porque en el ser humano hay una necesidad profunda de conjugar siempre el idealismo con el realismo, o incluso la esperanza eufórica y excesiva con cierto fatalismo y cierto escepticismo. Y eso es quizá lo que nos ha hecho progresar. Por tanto, lo apocalíptico es enormemente instructivo. Evidentemente, la humanidad siempre se ha asomado a crisis, desde el inicio, ¿no?, y desde, por supuesto, el inicio de la empresa civilizatoria. Pero también hay que comprender que más allá del pensamiento apocalíptico existe otro tipo de pensamiento, no solo dialéctico, sino armónico.
Y con esto termino para abrir el debate. Ya sé que han sido cosas a veces muy distintas, pero pues creo que esto luego puede estimular también la discusión, así que muchas gracias por escucharme.